Desde que el hombre empezó a caminar erguido, ha cargado en sus hombros una sombra que no lo abandona, la de su propia naturaleza. Se viste con ropas, se perfuma, se arrodilla ante dioses, pero debajo de todo eso, bajo la piel, late una pulsión que no ha cambiado desde las cavernas. Maquiavelo lo sabía. Y no solo lo sabía, lo aceptaba con una frialdad quirúrgica. Mientras otros filósofos soñaban con utopías, él escribía con tinta de sangre sobre la realidad brutal: el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre es un lobo. Y el poder es el único lenguaje que verdaderamente respeta. La idea incomoda. Choca con nuestras fantasías modernas sobre igualdad, empatía y paz universal. Pero basta observar la historia sin filtros para sentir el filo de esa verdad. Imperios que nacen de traiciones, revoluciones que devoran a sus hijos, líderes carismáticos que prometen salvación y terminan sembrando muerte. ¿Dónde está la bondad innata? ¿Dónde la moral universal? Maquiavelo, en su El Príncipe, nos despoja de ilusiones. No intenta enseñarnos cómo debería ser el mundo, sino cómo es. Y en ese espejo oscuro, lo que vemos no es una sociedad de santos, sino un teatro de máscaras. Cada sonrisa puede esconder una daga. Cada gesto de altruismo, una estrategia. En palabras de Maquiavelo, el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Este pensamiento no surge del cinismo gratuito, sino de la observación profunda. Maquiavelo fue diplomático, espía, analista político. Conocía los pasillos del poder como un médico conoce las venas del cuerpo. Sabía que las decisiones que moldean el destino de los pueblos no se toman con bondad, sino con cálculo. Y que la moral, en manos del poder, se convierte en un accesorio, una herramienta más de manipulación. Pero aquí viene la paradoja que desarma al ingenuo: no se trata de ser malvado por gusto, sino de comprender que en un mundo donde todos pueden traicionar, la ingenuidad es una sentencia de muerte. La bondad sin estrategia es carne para los lobos. Por eso Maquiavelo propone algo más radical que la virtud, propone la astucia. El arte de ver sin filtros. De actuar sin remordimientos. De ser, cuando es necesario, la bestia que sobrevive, y cuando conviene, el zorro que escapa. Y esto no es solo política. Es psicología profunda. Es el espejo que revela el rostro oculto del alma humana. Las personas, incluso las más comunes, mienten, manipulan, desean controlar. En relaciones, trabajos, redes sociales. Lo hacen por miedo, por inseguridad, por deseo de reconocimiento. La máscara de lo civilizado no tapa la selva interior. Solo la disfraza. Quien no entiende esto, está condenado a vivir siendo usado. Porque la naturaleza humana no responde a ideales, responde a impulsos. A la necesidad de sobrevivir. Y en ese juego, la compasión solo funciona si puede disfrazarse de poder. Maquiavelo no escribió para los tiranos. Escribió para los lúcidos. Para los que desean comprender el juego y no solo ser peones en él. Porque solo quien entiende la oscuridad puede encender una luz verdadera. Y solo quien conoce la crueldad puede decidir con plena conciencia cuando elegir la compasión como acto de fuerza, no de debilidad. En las cortes renacentistas donde Maquiavelo se movía, las traiciones eran pan diario. Las alianzas cambiaban como el clima. Los juramentos se rompían al amanecer. No había espacio para la ingenuidad. Gobernar no era un acto de servicio, era una guerra continua. Y quien no entendía esto, terminaba destronado, envenenado o colgado en una plaza pública. Maquiavelo lo aprendió viendo caer a los idealistas uno tras otro. Porque quien confía ciegamente en la bondad humana, firma su sentencia sin saberlo. El Príncipe no es un manual para villanos. Es un espejo que refleja lo que todos querrían ignorar. Que el poder es un campo de batalla donde las reglas morales son negociables. Que la justicia, si no está armada, es solo un susurro entre rugidos. Que la nobleza sin estrategia es como una vela en medio de una tormenta. Y sin embargo, esta visión no niega la posibilidad del bien. La redefine. Porque el verdadero gobernante, dice Maquiavelo, no es el más cruel, sino el más eficaz. El que sabe cuándo usar el miedo y cuándo otorgar esperanza.
El que comprende que la piedad excesiva puede destruir un estado, y que la mano firme puede salvar miles de vidas. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, escribe. No porque desprecie el amor, sino porque conoce la fragilidad del mismo. En la modernidad, estas ideas parecen brutales. Nos incomodan. ¿Pero acaso no siguen vigentes? ¿Acaso las grandes corporaciones no dominan con tácticas maquiavélicas? ¿Acaso los discursos políticos no se tejen con seducción y engaño? ¿Acaso no se construyen imperios económicos sobre la manipulación emocional? Maquiavelo no está muerto. Está en las oficinas, en los parlamentos, en los algoritmos que deciden qué ves y qué crees. Pensemos, por ejemplo, en el ascenso de líderes populistas que apelan al miedo y al resentimiento, que prometen orden a cambio de obediencia, que usan las redes como trincheras. O en gigantes tecnológicos que conocen cada deseo humano más que uno mismo, y lo convierten en consumo, en dependencia. En ambos casos, no hay ética en juego, hay estrategia. Hay dominio del alma colectiva mediante tácticas de control sutil, envolviendo la crueldad en el lenguaje de la conveniencia y el progreso. Pero la gran enseñanza no es solo para los poderosos. Es para cualquiera que quiera dejar de ser manipulado. Porque cuando entiendes que la naturaleza humana puede ser cruel, no te vuelves cínico, te vuelves consciente. Y esa conciencia es una forma de poder. El poder de no caer en trampas. De no ser seducido por promesas vacías. De ver detrás de los discursos lo que realmente mueve a las personas, el miedo, el deseo, la necesidad de control. Maquiavelo no nos invita a ser crueles. Nos invita a ver la crueldad donde otros ven virtud. A entender que la supervivencia exige inteligencia emocional, capacidad de disimulo y una claridad brutal sobre los juegos de poder. El príncipe moderno no lleva corona. Lleva traje. Habla suave. Pero conoce el arte de la guerra interna. Y lo usa. La mayoría vive dormida. Hipnotizada por ideales prefabricados, por una moral de caricatura que enseña a ser bueno sin entender qué significa realmente la bondad. Esa moral nos enseña a bajar la cabeza, a perdonar al traidor, a confiar en palabras bonitas. Y cada vez que lo hacemos, entregamos el alma al sistema. Un sistema que no premia la virtud, sino la utilidad. Romper con eso exige una revolución interior. No se trata de volverse cruel, sino lúcido. No de traicionar, sino de dejar de ser traicionado. Y eso solo ocurre cuando nos atrevemos a mirar la verdad sin filtros. A reconocer que en cada ser humano hay un campo de batalla entre la luz y la sombra. Y que negar esa sombra no la elimina, solo la hace más peligrosa. Maquiavelo nos ofrece una espada. No para herir, sino para cortar el velo de la ingenuidad. Su filosofía es una llamada al despertar. A dejar de esperar que el mundo sea justo y empezar a actuar con inteligencia estratégica. A construir poder interior. Porque solo desde el poder personal podemos resistir los embates de un mundo diseñado para controlar. El autoconocimiento, en este contexto, se convierte en un acto político. Conocer tus deseos, tus miedos, tus impulsos más oscuros, no es una tarea de autoayuda. Es una necesidad de supervivencia. Porque solo quien se conoce puede gobernarse. Y solo quien se gobierna puede dejar de ser gobernado por los demás. La naturaleza humana es cruel. Pero también es plástica. Se puede moldear. Se puede afilar como una espada o romper como un cristal. Y ese es nuestro desafío. No negar lo que somos, sino dirigirlo. Usar el fuego sin ser consumidos por él. Maquiavelo no quiso crear tiranos. Quiso despertar estrategas. Personas capaces de ver más allá de la apariencia, de usar el conocimiento como escudo y la astucia como brújula. En un mundo de máscaras, el verdadero poder es ver los rostros reales. Y actuar desde esa visión. Y ese estratega despierto no es solo alguien que piensa con frialdad o se protege con astucia. Es alguien que ha recorrido sus propios abismos internos, que ha conversado con sus demonios y ha regresado con cicatrices convertidas en herramientas. Es alguien que sabe que el miedo puede ser un aliado, que la rabia puede transformarse en impulso creativo, que la tristeza puede volverse compasión activa.
El estratega despierto entiende que su mente es un campo minado de creencias heredadas, traumas no resueltos y máscaras impuestas por el entorno. Pero no huye de ese caos, lo cartografía, lo estudia, lo reprograma. Y al hacerlo, deja de ser gobernado por lo inconsciente y empieza a escribir una narrativa propia. Porque al final, el mayor campo de batalla no es el mundo externo, es la mente. Es allí donde se decide si seremos esclavos de nuestras heridas o arquitectos de nuestra sanación. Y solo quien conquista su interior puede caminar por el mundo con la mirada firme, sin necesidad de fingir, sin miedo a perder. El enemigo ya no es el otro. Es la ilusión. Es la narrativa que nos domestica. El sueño que nos adormece. Romper el hechizo es elegir la lucidez. Y desde ella, construir una vida donde no seamos piezas del tablero, sino jugadores conscientes del juego. Porque la crueldad no está solo afuera. Está también adentro. Y quien no la reconoce, será su víctima. Pero quien la enfrenta, quien la transforma, puede convertirse en algo más que humano, en un ser libre. Un estratega despierto. Un arquitecto de su propio destino. Si la naturaleza humana es cruel, la pregunta inevitable es, ¿qué hacer con esa verdad? Algunos la niegan, se aferran a ideales vacíos y se refugian en discursos moralistas. Otros la celebran, se vuelven depredadores, creyendo que la crueldad es sinónimo de poder. Pero hay un tercer camino, más complejo y profundo, usar la oscuridad con conciencia. Dominarla, sin dejarse devorar por ella. Maquiavelo, lejos de justificar el mal por el mal, nos habla de una ética feroz, una ética que nace de comprender el terreno donde pisamos. No es la ética de los templos ni de los libros sagrados. Es la ética del campo de batalla, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte, la libertad o la esclavitud. Una ética que no se basa en lo que debería ser, sino en lo que es. Y desde ahí, construir lo posible. No hay virtud real sin entender el mal. No hay compasión verdadera sin la fuerza para ejercerla. Ser bueno sin poder es ser inútil. Ser justo sin estrategia es ser presa. Por eso, la ética de Maquiavelo no es la ética del rebaño. Es la del pastor que sabe que, a veces, tendrá que enfrentarse al lobo con las manos manchadas. Esta visión no es cómoda. Pero nos obliga a madurar. Nos empuja a dejar de esperar salvadores, a asumir responsabilidad. Porque mientras sigamos creyendo que el ser humano es inherentemente bueno, seguiremos siendo manipulados por quienes sí conocen la verdad. La verdad que Maquiavelo gritó en silencio, y que el mundo sigue temiendo escuchar. Y entonces, aparece la pregunta final, si el mundo es un juego de poder, ¿qué lugar quieres ocupar en él? ¿El de la víctima? ¿El del verdugo? ¿O el del estratega consciente que, aun conociendo la crueldad, elige cuándo y cómo actuar, con un propósito más alto que su propio ego? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas, pero sí necesarias. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ver tu propia sombra? ¿Cuánto de lo que crees sobre la bondad ha sido programado para que seas obediente? ¿Estás jugando el juego, o siendo jugado? Porque la verdad incómoda sigue ahí, esperando ser mirada de frente, la naturaleza humana es cruel. ¿Y tú? ¿Qué harás con esa verdad? ¿Seguirás viviendo desde la ingenuidad, esperando que el mundo sea justo por sí solo? ¿O tomarás las riendas de tu propia historia, eligiendo con lucidez cada movimiento, cada palabra, cada silencio? Es hora de dejar de ser espectador y convertirte en protagonista. Romper el hechizo no es negar la sombra, es integrarla. Es hacerla parte de tu fuerza. Porque solo quien transforma la oscuridad en conciencia puede escribir un destino con propósito. Elige despertar. Elige ver. Elige actuar. Porque el conocimiento sin acción es solo otro tipo de esclavitud. Si estas palabras resonaron contigo, no las guardes solo para ti. Compártelas con alguien que quizás también esté buscando una chispa, una verdad, una señal. A veces, lo que parece un gesto pequeño se convierte en el punto de partida de una transformación real. Desde este rincón del universo digital, te agradezco por estar aquí. Por escuchar con el alma abierta. Por atreverte a mirar más allá de lo obvio.
Creo profundamente que cada acto consciente que sembramos en el mundo, regresa, multiplicado en claridad, fuerza interior y propósito. Lo que viene no es casualidad. Si sientes que este viaje contigo apenas comienza, te invito a suscribirte y activar la campanita. El próximo video lleva preguntas que pueden sacudir certezas o encender una nueva dirección en tu vida. Pero ahora, quiero escucharte a ti. ¿Qué sentiste al escuchar este mensaje? ¿En qué parte te viste reflejado o desafiado? Tu mirada es parte de esta conversación. Lo que compartas puede ser justo lo que otro necesita leer. Gracias por ser parte de esta tribu de mentes despiertas. Nos reencontramos muy pronto.